Si tienen, digamos, alguna duda me comentan, y posterior a eso, el resto de la presentación, que va a ser más o menos de una hora más o menos, 50 minutos, para que tengamos los 10 minutos para preguntas. Voy a conversar y dar un poquito de una pincelada a lo que es el proceso de auditoría propiamente tal en las normas digamos, de gestión ambiental que existen hoy día en el país, digamos, y en el mundo, ¿ya? Que es la ISO 14001, ¿ya? Entonces, voy a partir, ¿no es cierto? Este resumen. Oh, me falló mi... Espérenme un segundito. Ahora sí. Si no los miro a la cara es porque estoy con la camarita corrida un poquito, entonces estoy como bien viendo en dos partes, digamos, ¿ya? Entonces, doy inicio a la clase, muchachos. Muy buenas tardes a todos y comenzamos con esta clase sincrónica. Ya. Entonces, voy a partir con el resumen de lo que es, más que residuo peligroso, una definición sacada, ¿no es cierto?, de la nomenclatura, digamos, de la bibliografía, de lo que es un desecho y lo que es un residuo para hacer la diferencia, ¿ya? Desecho, ¿no es cierto?, es aquello que después de haber escogido lo mejor y lo más útil de algo, ¿no es cierto?, es lo que va a quedar, un desecho de algo, por ejemplo, de un alimento, la cáscara de huevo cuando nos comemos un huevo, la cáscara de la manzana cuando pelamos una manzana. Y un residuo es la parte o porción, ¿no es cierto?, de aquello que resulta de la destrucción o la descomposición de algo, ¿ya? Cuando ya no sirve, propiamente tal, ¿ya? Entonces, partiendo con esas dos definiciones, ¿no es cierto? Quería partir con la primera clasificación de lo que son residuos, ¿no es cierto? Que la primera clasificación que nosotros podemos hacer es la que se considera del punto de vista desde su origen, ¿ya? Ya sean domiciliarios, ¿no es cierto?, hospitalarios y industriales, sin hablar si son peligrosos o no, sino que como tres grandes grupos macro digamos, macro globales, digamos, de esta clasificación, ¿ya? Después viene una clasificación, ¿no es cierto?, que va a depender de muchas otras variables, ¿ya? Desde el punto de vista de su composición, ¿no es cierto?, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no es cierto?, desde sus propiedades, ya sean, ¿no es cierto?, las propiedades físico-químicas, biológicas, ¿no es cierto?, y las características de peligrosidad que tengan estos residuos. Y después, ¿no es cierto?, viene una clasificación, ¿no es cierto?, después del punto de vista de cómo nosotros podemos gestionar estos residuos, ¿ya? Entonces vamos a tener una gran cantidad y variedad de formas de clasificar los residuos, ¿ya? En ese sentido, yo me voy a enfocar, y para que conversemos en detalle, digamos, dos puntos fundamentales, ¿no es cierto?, en este proceso, que dice relación con los residuos industriales, ¿no es cierto?, y la forma en la cual nosotros, de manera, digamos, general, debiésemos trabajar con estos residuos, ¿ya? Y en ese sentido, igual les voy a pedir, digamos, que ustedes me compartan su experiencia, si la tienen, ¿no es cierto?, de lo que ustedes han visto en la industria nacional, ¿ya? Yo por mi formación, ¿no es cierto?, como ingeniero de alimentos y como prevencionista de riesgo, me ha tocado ver ¿cómo lo puedo decir?, cada incumplimiento, digamos, desde el punto de vista del manejo de residuos, digamos, industriales, ¿ya? Ya sean, a ver, años atrás, me tocó ver, por ejemplo, una empresa agrícola que enterraba el aceite quemado, ¿ya? No sé, para mí fue súper fuerte ver ese tipo de manejo, digamos, porque la verdad que está generando una contaminación muy, muy fuerte, digamos, lo que es suelo y las napas subterráneas. Entonces, así vamos a ir conversando el mismo tema, ¿ya? Entonces, ya sea cualquier proceso productivo, va a generar residuos, ¿ya? Líquidos, gaseosos, estos sólidos, va a generar residuos peligrosos, no peligrosos, ¿no es cierto? Va a generar eh, residuos de origen domiciliario, ¿no es cierto? Carolina, mira, yo no estoy mirando el chat, por si alguien hace alguna pregunta en el chat, por favor, para que o Sí, alguna, me comentas, por favor. yo estoy ¿Ya? atenta acá. Ya, muchas gracias. Entonces, desde el punto de vista de ese tema, toda industria va a generar más o menos residuos, ¿no es cierto?, dependiendo de su proceso productivo. Y el manejo que tengan estos residuos va a depender de una etapa, ¿no es cierto?, tres, por así decirlo, que tiene que ver con la identificación y caracterización, ¿no es cierto?, y posterior clasificación de estos residuos para poder determinar, ¿no es cierto?, su manejo y su almacenamiento, ¿ya?
Más adelante vamos a ver algunas normas, digamos, que dictaminan ciertas directrices o entregan directrices, ¿no es cierto?, para el correcto almacenamiento y gestión de estos residuos, ¿ya? Una vez que las empresas van almacenando estos residuos, ¿no es cierto?, van a tener que disponer estos residuos o de alguna forma los van a tener que tratar, ¿ya? Y es ahí donde viene el proceso de transporte, ¿no es cierto?, para enviar estos residuos a tratamiento o disposición final, ¿no es cierto?, dependiendo de el tipo de residuo que nosotros vamos a generar. Hoy día, por ejemplo, pongo el caso muy específico, todos nosotros estamos inmersos en toda esta contingencia mundial que es lo que es el coronavirus. Hoy día, las mascarillas que nosotros utilizamos día a día en nuestro trabajo, ¿creen ustedes que son y se pueden considerar un residuo biológico peligroso? Me gustaría saber su opinión, digamos, desde ese punto de vista, de esa perspectiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿No quieren opinar? Bueno, desde ese punto de vista, la mascarilla, ¿no es cierto?, es y debe considerarse un residuo peligroso o un residuo biológico, ¿es cierto?, con cierto grado de peligrosidad. Por lo tanto, debe ser, digamos, almacenado, debe existir basureros, digamos, basureros adecuados para su almacenamiento. Y estoy pensando no solamente, o sea, no estoy pensando como un hospital ni como un hogar, sino que estoy pensando en nuestra oficina, ¿ya? En nuestra oficina, y este residuo también cómo lo vamos a trabajar a futuro, ¿ya? Porque hoy día es un componente, digamos, un residuo, ¿no es cierto?, llamémoslo domiciliario, hospitalario, industrial, ¿no es cierto?, que antiguamente no lo teníamos en la industria, por ejemplo, en el área de administración, ¿ya? No lo teníamos en la construcción, o sea, jamás íbamos a ver un obrero de la construcción, digamos, trabajando con mascarilla o utilizando mascarilla. Entonces, es un tema, digamos, que hoy día tenemos que considerar y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a manejar todo este tema para que no se transforme, ¿no es cierto?, mascarillas tiradas en el suelo o en la calle, en cualquier parte, ¿ya? José, Ujú. hay una pregunta de don Ramón Borges, dice, ¿en qué etapa se debe fiscalizar o en todas? Pregunta. De acuerdo al proceso productivo, cada una de estas etapas tiene un grado de fiscalización, considerando que, por ejemplo, el proceso productivo propiamente tal va a estar sometido, ¿no es cierto?, a la ley de medio ambiente. El almacenamiento va a estar considerado, por ejemplo, en el decreto 148 del punto de vista de almacenamiento, por ejemplo, de residuos peligrosos, en este caso específico como ejemplo, ¿no es cierto? El transporte y la recolección de estos residuos peligrosos van a estar, digamos, normados, digamos, por el decreto, si no me equivoco, el 282, si no después lo revisamos en detalle, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada una de estas etapas El son 298. fiscalizadas. ¿Perdón? Es el 298. planito 298. Sí, el 298, perdona, me confundí, 298. Por lo tanto, y cada una de estas etapas debiesen estar sometidas ya sea a fiscalización, ya sea a inspecciones, ¿no es cierto?, ya sea a auditorías, dependiendo del modelo que tenga esta empresa, digamos. ¿Por qué? Porque la empresa debe cumplir con la legislación legal vigente en Chile, ¿ya? No sé si quedó clara la pregunta, don Ramón. Sí, gracias. Ya. Ok, sí. Entonces, los residuos industriales, ¿no es cierto?, se van a clasificar en peligrosos y no peligrosos, ¿ya? Los peligrosos los vamos a clasificar dependiendo, ¿no es cierto?, de su peligrosidad, obviamente, en residuos inflamables, corrosivos, ¿no es cierto?, tóxicos, reactivos, digamos, y estos deben ser identificados y almacenados de acuerdo a la normativa legal vigente, ¿no es cierto? Lo mismo que los no peligrosos, que deben ser manejados de acuerdo a normativas y procedimientos que la empresa decida realizar, digamos, para cumplir con la ley, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta parte de acá es fundamental, ¿no es cierto?, que las personas que, no sé, van a hacer el manejo de estos residuos peligrosos tengan las competencias, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo una buena clasificación de estos residuos al momento de almacenarlos, ¿ya? Yo no sé si en la clase pasada yo les comentaba, pero al almacenar, por ejemplo, productos químicos puros, no sé, peróxido de hidrógeno, el mismo amonio cuaternario,
hipoclorito de sodio, ácido paracético, que son sanitizantes algunos, ¿no es cierto?, de uso alimentario, uno tiene que realizar un análisis, ¿no es cierto?, de compatibilidad química entre estos productos químicos para evitar que se produzcan incidentes, digamos, desde el punto de vista de que se almacenen dos productos que no sean compatibles, ¿ya? Y se generen, ¿no es cierto?, vapores o gases tóxicos que sean, digamos, peligrosos para el ambiente y obviamente peligrosos para nuestros trabajadores y nuestros colaboradores. Bueno, aquí está un poquito la normativa de residuos industriales que yo les quería comentar y que ya ustedes tienen que haberla revisado, ¿no es cierto? Este es un resumen, digamos, que aparece en esta presentación, pero en la materia está, digamos, más detallado. Tenemos el decreto 144, ¿no es cierto?, que habla de los sistemas destinados a la incineración, ¿no es cierto?, de ciertas basuras, digamos, en donde la autoridad sanitaria apruebe y otorgue, ¿no es cierto?, resoluciones para que se pueda llevar a cabo, ¿ya? El decreto supremo, ¿no es cierto?, 4740 corresponde a las normas sanitarias mínimas municipales. De hecho, ustedes mejor que yo saben, ¿no es cierto?, que las municipalidades son las encargadas, ¿no es cierto?, de velar por la basura domiciliaria de todos nuestros hogares. Por lo tanto, también ellos están sujetos a este decreto para el tema de la manipulación, ¿no es cierto?, de todos estos desechos, ¿no es cierto?, residuos o basura domiciliaria, como yo les comentaba. El documento supremo 298, como decía su compañera, ¿no es cierto?, que establece las normativas, ¿no es cierto?, y procedimientos para el transporte por nuestras calles, ¿no es cierto?, y caminos de sustancias y productos peligrosos. Y ahí, por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchas empresas digamos, de retiro de, por ejemplo, aceites quemados, ¿no es cierto?, en talleres o digamos, en desuso, digamos, aceite en desuso. Muchas veces tienen un camioncito o dos camioncitos, ¿no es cierto?, autorizados por la, ¿no es cierto?, Seremi de Salud para hacer el transporte. Entonces, muchas veces la gente que también desconoce esta normativa, ¿qué hace? Llega un camión a retirar mi aceite quemado, ¿no es cierto?, y entregan el aceite quemado, pero nunca preguntan o nunca chequean, en algunos casos sí, pero generalmente no, digamos, no chequean, ¿no es cierto?, la patente de estos camiones si es que corresponde a la que realmente está autorizada, ¿ya? Porque los camiones tienen que cumplir con ciertas características, tienen que cumplir con cierta señalización, ¿no es cierto?, tienen que tener protocolos de emergencia. Entonces, ahí también parte un poquito el hecho de que uno como trabajador, ¿no es cierto?, en mi caso como prevencionista de riesgo, yo me preocupe de esos detalles dentro de las instalaciones de mi empresa, ¿ya? La normativa chilena 2190, ¿no es cierto?, que esta habla, ¿no es cierto?, y esta está creada, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional de Normalización, que habla de la señalización, ¿no es cierto?, de la señalética que tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, en los envases que son de residuos peligrosos. El logo, ¿no es cierto?, de que es un producto corrosivo. Ya. Melissa Silva levantó la mano. Melissa, cuénteme. ¿O está por el chat? No, levantó No, la aquí mano, estoy. activa su micrófono, ¿no? Sí, quiero activar mi cámara, pero no puedo. Pero en fin, lo que pasa es que quería hacerte una consulta. Yo soy igual que tu colega prevencionista de riesgo Ujú. y resulta que yo trabajo en la unidad de seguridad química y en la unidad de agua. Y en la unidad Ya, de seguridad química nosotros obviamente para el transporte de sustancias peligrosas aplicamos el 298. ya. Pero tengo mi duda si es lo mismo para el transporte de residuos. Porque Sí. bueno, mi colega de residuos que no está acá en el diplomado, Ujú. tengo entendido que aplicaba otra normativa para utilizar los camiones de transporte de residuos. No sé si me Mira, puedes ayudar con eso. mira, yo, a ver, desde mi experiencia, te puedo decir que yo he hecho estas declaraciones del RESPEL, ¿no es cierto?, de la declaración ambiental que se hace una vez al año, en el CIDREP que se llama. Cuando empecé a hacer mis averiguaciones por lo mismo, para hacer mi bodega, para hacer todo el tema legal, me dijeron que, digamos, estudiara y revisara en detalle el decreto 298 para lo que era el transporte, en el caso mío específico, de aceite quemado. ¿Ya? Tendría que igual investigar, como tú dices, en algún aspecto quizás para otro tipo de residuos, ya sean biológicos a lo mejor, ahí lo tendríamos que analizar, digamos, más en detalle. ¿Está tu micrófono apagado, Melissa? Perdón, ahora sí. Porque mi colega, el Mario Neira, el fiscalizador acá provincial de Osorno, que en el tema de residuos, tengo entendido que se enfoca en otra normativa, pero no estoy 100% segura. Porque Ya, el mira, 98, claro, habla de carga de sustancias peligrosas. claro. Y el residuo, Específico por para... ejemplo, hay residuos peligrosos.
Claro, exacto, pero tengo ahí como la duda, porque de hecho, por ejemplo, para el transporte de sustancias peligrosas no se autorizan los camiones, po, pero sí para el transporte de residuos. Claro. Creo que debe haber otra normativa donde en definitiva solicita y exige que se autoricen los camiones por el transporte de residuos peligrosos. Mira, voy a estudiar lo que tú me dices como buen alumno también, que uno aprende siempre, porque me dejaste también con la duda, digamos. Yo hoy día estoy exigiendo el 298 a las empresas que me retiran a mí, Ya, perfecto. ¿ya? Y no he tenido problemas, no me han multado todavía. A lo mejor no me han fiscalizado Nunca se fiscaliza mucho el justamente. transporte, po. El transporte generalmente lo fiscaliza Carabineros. Claro, claro, y a Como veces el no tienen las 298 también lo puede competencias. fiscalizar cualquier inspector fiscal y municipal, en realidad como que no está muy clara ahí la competencia. Hay una jurisprudencia lo más probable en ese punto, Exacto, digamos, de lo que es transporte de residuos y sustancias peligrosas. exacto. Y lo otro que te quería preguntar, aprovechando es acerca de los residuos, por ejemplo, peligrosos. ¿Necesariamente una sustancia peligrosa se convierte en un residuo peligroso? No necesariamente, depende del proceso. Ya, porque por ejemplo, ¿qué pasa con los envases de los plaguicidas que se le hace la técnica de triple lavado? Ya, el triple lavado, esos también tienen que ser dispuestos por una empresa autorizada. Siguen siendo considerados, no sé decirlo peligroso, pero una vez que se hace el triple lavado ya tú bajas la carga de contaminante, ¿no es cierto? Y se le puede dar otro tipo de manejo a ese envase. Pero sigue siendo un residuo peligroso. Lo que pasa es que la otra vez Sí. lo debatíamos en una capacitación que tuvimos, y claro, pues estábamos ahí, como tú me dices, no necesariamente una sustancia peligrosa se convierte en un residuo peligroso, pero ¿cuál sería el que no cataloga, pues el que no entra? Claro, claro, por eso digo, En la depende del práctica, por proceso, ejemplo. en la práctica, el proceso productivo, digamos. Por ejemplo, a ver, déjame pensar un residuo que yo maneje, digamos, que sea peligroso, digamos. A ver, esto muchas veces los lodos activos, digamos, cuando se someten a ciertos procesos, digamos, para bajar la concentración de productos químicos en las distintas etapas del proceso medioambiental, ¿no es cierto? Ahí ya después tú tienes un lodo que se puede utilizar, digamos, para cultivo. Ya, ok. ¿Ya? Ahí, por Ya, ejemplo, porque ahí le tendría sacáis la humedad y en definitiva también le estás extrayendo, claro, las sustancias extrayendo peligrosas. alguna sustancia, por ejemplo, ya sea microorganismos, metales pesados, algún componente químico. Ahí podría estar ese ejemplo, pero ese es uno. Habría que ir viendo proceso por proceso para analizarlo, digamos. ¿Me Eso fijas? vendría siendo como más que nada un RIL, porque hay un Claro, conjunto de varios productos que se utilizan en un proceso de una empresa. exactamente. Entonces va dependiendo mucho de esa actividad, digamos. Perfecto. Está un Eso es tema, gracias. el tema ambiental. Sí, muchas gracias a ti, Melissa. ¿Sí? José, acá Banglevista había hecho una consulta similar a lo que estabas comentando. Dice, ¿quién debe fiscalizar los camiones que trasladan lodos de plantas de tratamiento de agua servida a disposición final? Y después comenta igual, los residuos ácidos se pueden neutralizar, pero igual deben eliminarse como residuos peligrosos. Mira, el tema del residuo, a ver, la primera pregunta respecto al transporte, bueno, ya lo comentamos un poco con Melissa, porque está ahí Ujú. esa digamos, ambigüedad, digamos, que hay que ver bien si hay alguna otra normativa que aplica, digamos. Pero para el punto de vista del tema de un residuo ácido, obviamente que un residuo dependiendo de digamos, disposición final donde tú lo vayas a dejar, digamos, debes cumplir con cierta normativa y el tema de la acidez, ¿no es cierto? Es un indicador, digamos, que tiene que ser manejado, digamos, y tiene que cumplir ciertos parámetros. Ya no sé si, perdona, ¿me dijiste el nombre de la persona? Banguelita. Ya, Vangelich, así que yo, digamos, de acuerdo con el tema. José, como para poder acotar ahí la pregunta que hizo la Bangue, nosotros acá nosotros hemos tenido emergencia por volcamiento de lodos orgánicos pertenecientes a plantas de tratamiento de agua servida. Ya, Y aquí, como en definitiva se ve involucrado, existe un riesgo sanitario para la población, ahí como que la competencia netamente cae en nosotros como autoridad sanitaria. autoridad sanitaria, claro. Exacto, sí, Pero porque también en el caso que verificar no que esté claro, en el caso que no esté, no haya compromiso de, por ejemplo, sea dentro de la misma instalación de una empresa, ya digamos, la emergencia debe ser tratada por la empresa, digamos, antes que llegue la autoridad sanitaria, digamos. También cambia un poco la figura. sí, porque en definitiva ahí no está como en la vía pública. Pero Exactamente, en el deben ser transporte controlados que por ellos. generalmente se da en la vía pública, ahí corresponde la fiscalización por parte de la Seremi Salud. De la Serena de Porque en Salud. definitiva Carabineros también puede fiscalizar y los inspectores municipales también, pero las competencias que Las tienen competencias no las en tienen, este digamos. tema.
Sí, muy entretenido el tema del manejo de residuos en Chile hoy día, es un tema bastante importante. De hecho, la nueva normativa que apareció, el CIDREP, el DAE que apareció, la declaración de jurada que se emite todos los años, es súper bueno lo que se está haciendo a nivel, digamos, de medio ambiente. Ya voy a continuar, chiquillos, para que no nos atrasemos y no nos, digamos, falte tiempo para el curso. Ya. Bueno, normativa chilena de señalética que habíamos revisado, el decreto supremo 148, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema del almacenamiento de los residuos peligrosos, ¿no es cierto? El decreto 78, ¿no es cierto?, que hace y habla, ¿no es cierto?, de las condiciones básicas en materia de seguridad, ¿no es cierto?, para almacenar sustancias peligrosas, ¿no es cierto? El decreto 594, que ya ustedes lo manejan bien, ¿no es cierto?, en todo lo que hemos trabajado en este curso. Entonces son algunas de las normas que yo podría resumir, digamos, en esta pequeña presentación. O sea, el tema legal, revisar lo que es normativa de cumplimiento legal de este tema, digamos, yo creo que debiese ser quizás hasta, no sé, un diplomado solamente de legislación, digamos, ambiental, laboral, ¿no es cierto?, para el manejo de este tipo de residuos, ¿no es cierto?, y productos químicos, ¿ya? José, ahí Melissa comenta que el 78 está derogado por el Sí, 43 en el sí, eso se me 2015. fue a mí colocarlo acá, que el 78 está derogado por el 43, ¿ya? Que ahí también habla de las competencias que tiene que tener la persona que realiza ese proceso. Ya, del punto de vista del manejo de residuos sólidos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que enfocarnos en la generación, como decía, como resumen, en el transporte, en el tratamiento y en el control y fiscalización, ¿ya? ¿Qué aspectos tenemos que considerar al momento, ¿no es cierto?, de generar un sistema de gestión de residuos? Porque lo que yo estoy hablando, ¿no es cierto?, estamos hablando de normativa, estamos hablando de procesos, ¿no es cierto?, estamos hablando de lo que es lo bonito de todo este tema de lo que es el manejo de residuos peligrosos, pero hay distintos aspectos que van a influir mucho, ¿no es cierto?, en la gestión integral de este manejo de residuos, ¿ya? Por ejemplo, aspectos económicos, ¿no es cierto?, ya sean costos asociados para las empresas, la capacidad de endeudamiento que tenga una empresa para hacer el manejo, ¿no es cierto?, el cálculo de tarifa que está asociado, ¿no es cierto?, al movimiento de estos residuos por las empresas que los transportan, que los disponen, que los tratan, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de salud pública hay un tema, digamos, o un factor preponderante, ¿no es cierto?, que es la transmisión de enfermedades, ¿no es cierto?, la contaminación del agua, el aire, el suelo, ¿no es cierto?, el daño al paisaje, ¿no es cierto? No es muy bonito tener digamos, lugar de disposición final de residuos al lado de la población donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? No es un buen aspecto. Hay un tema institucional, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No es cierto? Las políticas que tenga el país, ¿no es cierto? La región, digamos, respecto de lo que es el manejo de estos residuos, conceptos sociales, ¿no es cierto? Y el tema que tiene que ver con la recuperación y conservación de los recursos, es decir, aprovechar, ¿no es cierto?, a lo mejor quizás algunos residuos orgánicos para generar biocombustible, ¿ya? Generar terrenos, ¿no es cierto?, o mejorar terrenos a partir de los manejos sanitarios que se pueden hacer o manejos ambientales desde el punto de vista del manejo de residuos. Pero hay todo un tema, digamos, preponderante en ese sentido. Ya. Aquí viene algo que saqué, ¿no es cierto?, de un curso que me tocó ver a mí, que decía, digamos, una parte de lo que nos hablaban los profesores en ese entonces, que decía que el objetivo a nivel nacional, ¿no es cierto?, era que se proyectaba que para este año 2020, yo creo que sin pandemia obviamente, el 25% de los hogares pudiese tener implementado un sistema de gestión de residuos, ¿ya? Yo desconozco acá en Puerto Montt, quizás ustedes tienen la información, digamos, mejor que yo, o en Osorno, digamos, qué porcentaje de hogares acá en la región, ¿no es cierto?, tiene un proceso de gestión de residuos domiciliarios. O sea, ¿quién recicla, ¿no es cierto?, quién clasifica, como familia, digamos, se preocupa de eso. Es un tema, digamos, que es bastante interesante, digamos, desde ese punto de vista. Ya. Volviendo con lo mismo, residuos biológicos. Y aquí vamos a pasar más o menos, avanzar, digamos, en el sentido, digamos, que ustedes ya trabajaron el código sanitario, ¿no es cierto?, con la unidad número 1, con la profesora Silvana. Entonces, respecto del manejo de residuos peligrosos, el código sanitario, ¿no es cierto?, el decreto con fuerza de ley 725, ¿no es cierto?, establece, ¿no es cierto?, conceptos, definiciones y normativas desde el punto de vista del manejo de este tipo de residuos, ¿ya? Una de las normativas asociadas a lo que es residuo biológico, obviamente peligroso.
Otra, digamos, de las normativas también, ¿no es cierto?, que habla de este mismo tema es el decreto de fuerza ley número 1, ¿ya?, que también habla respecto de la entrega de autorización sanitaria para que puedan, ¿no es cierto?, instalarse, acumularse, industrializarse, ¿no es cierto?, comercializarse, disponerse de, finalmente distintos tipos de residuos y basura, ¿ya? Y el decreto número 6, ¿no es cierto?, que establece y regula las condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, para someter, ¿no es cierto?, a los residuos que son generados en los centros de salud, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de segregación, de transporte interno, de almacenamiento, ¿no es cierto?, y de eliminación, que también es un concepto bastante importante, ¿ya? Bueno, hay un poco la clasificación de los residuos de la atención pública, ¿no es cierto?, los biológicos, ¿no es cierto?, hay algunos residuos patológicos, el tema de los residuos cortopunzantes es muy importante, digamos, en ese aspecto. La cultura que puedan tener las personas que manejan este tipo de residuos en los centros hospitalarios y las clínicas es bastante importante, y también desde mi perspectiva, digamos. Yo trabajo en una lavandería que lavaba ropa de clínica, ¿no es cierto? Y siempre llegaban, me acuerdo, jeringas, ¿no es cierto?, bisturí entre medio de la ropa que llegaba, digamos, de las clínicas, digamos. Y una vez tuvimos un accidente que una niña se pinchó su mano con una de estas agujas cuando estaba, digamos, seleccionando la ropa. Entonces ahí también hay todo un manejo, digamos, de cultura, digamos, de sensibilización de nuestro personal respecto al tema del manejo de estos residuos, ¿ya?, que son bastante peligrosos. Por lo mismo, deben tratarse, ¿no es cierto?, y se deben categorizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a su grado de peligrosidad, y almacenarse en los residuos, o sea, almacenarse, digamos, se me fue la palabra, en los recipientes adecuados, digamos. Hoy día, esto, digamos, es fundamental desde el punto de vista del manejo de residuos biológicos. Por ejemplo, lo que yo les decía de las mascarillas. Idealmente, las mascarillas debiesen estar en un solo, digamos, basurero y ser, digamos, manipuladas con varias bolsas, digamos, para prevenir la diseminación de estos agentes patógenos, ¿ya? En ese aspecto, varias empresas lo están disponiendo como residuo peligroso, pero aún así yo creo que nos falta mucha más cultura en este sentido, digamos, como trabajadores, ¿ya? Bueno, la ley 19.300, ¿no es cierto?, son las bases generales del medio ambiente, ¿no es cierto?, que establecen todos los lineamientos asociados a la gestión ambiental, ¿ya?, desde el punto de vista legal acá en Chile. En el año 2010, ¿no es cierto?, se crea, ¿no es cierto?, y sale una modificación a esta ley que se hizo a través de la ley 20.417, ¿no es cierto?, que fue en estricto rigor cuando en esta ley se incluyó y se creó, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Desde esa perspectiva, yo acá coloqué varios estamentos asociados, digamos, a lo que es control y gestión ambiental en nuestro país, digamos, que están muy relacionados, digamos, y tienen directrices muy claras en nuestro país, ¿ya? Nuestro país tiene muy buenas leyes medioambientales, ¿ya? El problema que yo creo personalmente que existe es que nosotros como trabajadores, ¿cómo lo podría decir?, como empresa generadora, muchas veces no nos acercamos y no nos volvemos rigurosos en este sentido. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente define las políticas regulatorias, ¿no es cierto? La Superintendencia del Medio Ambiente realiza la fiscalización ambiental, ¿no es cierto? El Servicio de Evaluación Ambiental realiza toda, ¿no es cierto?, la administración de todas las declaraciones, ¿no es cierto?, y de impactos ambientales, de evaluaciones ambientales, de autorizaciones ambientales, ¿no es cierto? Hay también, ¿no es cierto?, áreas, ¿no es cierto?, asociadas al servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de parques nacionales, de santuarios, ¿no es cierto?, asociados a cuidar nuestro medio ambiente. Y está el Tribunal Ambiental también, ¿no es cierto?, que tiene las competencias para poder sancionar el daño ambiental, ¿no es cierto?, en función de algún, digamos, incumplimiento que se produzca en alguna empresa o en alguna institución. Ya. Hasta ahí, muchachos, un poco lo que era más o menos el resumen de las unidades 3 y partiendo de la unidad 4, ¿no es cierto?, vamos a comenzar a hablar de lo que es gestión ambiental. Y para eso me detengo en este concepto o en este loguito que aparece ahí, que es el logo de la ISO, ¿ya? Que es la Organización Internacional, ¿no es cierto?, de Estandarización, que es la entidad que
crea en cierto momento, digamos, de la historia, todas estas normativas de calidad, ¿no es cierto? En el caso de la ISO 9000, de medio ambiente, en el caso de la 14000, de seguridad laboral, en el caso de la 45000, de la ISO 45000, ¿no es cierto? Que son normas, digamos, voluntarias, entre comillas, ¿no es cierto? Normas voluntarias, entre comillas, ¿por qué lo digo así? Porque muchas veces para poder prestar servicios, por ejemplo, en una salmonera, te exigen estar certificado 9 y 14, si no, no vas a poder ser proveedor de la salmonera. En el caso de los servicios públicos, yo sé que muchos servicios públicos están certificados en la norma 9000, no sé si en medio ambiente, ahí ustedes quizás me puedan echar una manito, no sé si hay algún digamos, servicio público asociado a lo que donde ustedes trabajan, ¿no es cierto?, que esté certificado en esa norma, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que ver, digamos, de la siguiente jerarquización, digamos, mira. Primero, yo como empresa tengo que tomar la decisión voluntaria o obligatoria, ¿no es cierto?, a través de mi cliente, de implementar y desarrollar esta norma, ¿no es cierto?, de carácter voluntario. Es decir, voluntariamente acepto hacer gestión, digamos, medioambiental. Una vez que yo haga eso, yo debo elegir, ¿no es cierto?, una institución certificadora que certifique que yo estoy llevando a cabo y cumpliendo esta normativa, ¿ya? Ahora, ahí viene un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero la norma 14000 dice en uno de sus principios más importantes, que la empresa que decida certificarse en ISO 14000, ¿no es cierto?, tiene la necesidad de cumplir la legislación legal vigente del país donde se está produciendo esta certificación. Es decir, si se fijan, ya nos comprometemos a cumplir la ley. Entonces, para mí es una excelente herramienta, ¿ya? Bueno, entonces viene esta institución certificadora y me certifica. Tú, José Aguirre S.A., ¿no es cierto?, cumples con la norma, te voy a certificar. Y hay una cantidad enorme, coloqué los más comunes, digamos, que son SGS y Bureau Veritas, que están acá en gran parte del mercado nacional, pero hay otras como Lloyd, como DNB, Lloyd, DNB, Desnor Veritas, esta otra SCI. No, hay distintas casas certificadoras que uno puede elegir dependiendo del marketing que quiera lograr también, ¿ya? A su vez, estas normas, estas casas certificadoras tienen que estar acreditadas por una institución acreditadora, ¿no es cierto? Que en este caso, la institución que valida todo esto es el INN, ¿ya? Entonces INN dice, ¿sabes qué? Bureau Veritas es una empresa, digamos, que tiene las condiciones para poder certificar empresas que opten por esta normativa voluntaria, ¿ya? Y a la vez, una vez que yo logro el objetivo, ¿no es cierto?, obtengo mi certificado, ¿no es cierto?, que acredita que yo estoy, digamos, haciendo gestión ambiental. Un poco de resumen de lo que es esto, ¿ya? Entonces la norma 14001, ¿no es cierto?, son los criterios necesarios para llevar un sistema de gestión ambiental. Ahora, aquí viene algo importante. Frente a las pretensiones, ¿no es cierto?, o las presiones ambientales, hay distintos tipos de empresas. Muchas empresas que tienen un enfoque reactivo, ¿ya?, que ellos actúan frente a la sanción, actúan, ¿no es cierto?, frente a alguna demanda, actúan frente a alguna crítica de la comunidad, ¿no es cierto?, o actúan en función de alguna situación de emergencia que les ocurre. Por lo tanto, en este enfoque, esa empresa va a tener una mala imagen, ¿no es cierto?, va a tener muchos gastos operacionales, va a tener una gran cantidad de gastos en demandas, ¿no es cierto?, la inversión en medio ambiente, en sustentabilidad, va a ser muy baja, y ahí uno lo puede ver al tiro, digamos, cuando no tienen esos lineamientos o ese enfoque, digamos, más proactivo, como les digo, un enfoque reactivo. Por lo tanto, vamos a encontrar en el medio chileno muchas empresas que tienen este tipo de enfoque, ¿ya? Un enfoque más que nada reactivo. Y a diferencia de otras empresas, ¿no es cierto?, que sí tienen un enfoque proactivo, que ahí, ¿no es cierto?, obviamente se capacita a los trabajadores, se apoya a la comunidad, ¿no es cierto?, se cumple con la legislación legal vigente, se invierte en mejora, ¿no es cierto?, hay una gestión de proceso, ¿no es cierto?, para poder obtener una mejora continua, ¿no es cierto?, hay un enfoque de procesos para la mejora continua. Entonces, lo que hay que cambiar el switch en nuestro país es que todas las empresas tuviesen este enfoque proactivo, este enfoque, digamos, pro ambiente, digamos, para que, ¿no es cierto?, logremos lo que todos queremos, que nuestro medio ambiente no se dañe y no se contamine.
Ya, la estructura de la gestión ambiental, ¿no es cierto?, de esta norma 14.001, ¿no es cierto?, es una política ambiental, una planificación ambiental, una planificación estratégica con el desarrollo de objetivos claros, con metas, con planes de acción, con indicadores medibles, ¿no es cierto?, que me van a permitir lograr desplegar esos objetivos, ¿no es cierto?, desarrollar ese plan ambiental. Esta norma tiene un proceso de monitoreo, ¿no es cierto?, de acciones correctivas y preventivas asociadas al análisis de riesgo, ¿no es cierto?, y hay una participación directiva, digamos, del punto de vista de la asignación de recursos y de liderazgo. Es fundamental, más que el aporte de los recursos personalmente, es que en las empresas exista un liderazgo del punto de vista del desarrollo de todos estos sistemas de gestión ambiental, de calidad, de seguridad, ¿ya? Y este formato no sale de la nada, digamos, sino que sale del ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, ¿no es cierto?, donde es un ciclo continuo de hacer, no sé, perdón, de planificar, de hacer, de verificar y de actuar. Esto va girando constantemente para que yo logre la mejora continua, ¿ya? Esto lo tienen que haber escuchado muchas veces si han tenido capacitación en lo que es ISO 9000, ¿no es cierto?, en otro tipo de normativa. Por lo tanto, para implementar una de estas normas, lo primero es hacer un diagnóstico. O sea, es decir, yo tengo que saber cómo estoy, tengo que saber qué estoy cumpliendo, qué no estoy cumpliendo. Y muchas empresas, personalmente, he visto que se quedan acá, porque se dan cuenta que su brecha es demasiado amplia y requieren de demasiada inversión para poder lograr la certificación a futuro, ¿no es cierto?, de esta normativa. Por lo tanto, perfecto, hago un diagnóstico y me doy cuenta que sí puedo llevar a cabo la implementación. Perfecto. Desarrollo mi plan de acción, diseño mis procesos, ¿no es cierto? Diseño mi plan de trabajo, mi carta GAN, por así decirlo, y comienzo a entregar lineamientos claros. Definir una política ambiental, definir o identificar mis aspectos ambientales, identificar de la normativa legal vigente que me aplica y definir mis objetivos. Miren, miren qué más importante esto de acá, como les vuelvo a repetir de delante, la identificación legal. Es decir, aquí yo tengo que, por ejemplo, si soy una empresa de transporte, como decía su colega Melissa, ¿no es cierto?, mi colega Melissa, prevencionista, vamos a transportar residuos o sustancias peligrosas. ¿Nos aplica el 298 o nos aplica otra normativa? O sea, poder identificar para poder cumplir es la base de todo este proceso, ¿ya? Después viene un desarrollo documental que idealmente esperemos que, ¿no es cierto?, no sea una estructura documental muy pesada, porque obviamente si hacemos una estructura, ¿no es cierto?, documental muy pesada, muy burocrática, el sistema de gestión, más allá de ser un aporte para nuestra empresa, va a ser, o institución en este caso, ¿no es cierto?, va a ser una carga. O sea, qué lata, tengo que hacer este registro porque antes no lo hacía, ahora tengo que hacerlo. Oye, antes llevaba 2 registros, ahora llevo 50 registros para poder hacer algo. Entonces, eso tiene que ser muy bien, digamos, canalizado desde el punto de vista, digamos, de empresa. ¿Ya? José, ¿Sí? don Ramón Borges consulta, una vez que adopto la norma, ¿me fiscalizan su cumplimiento? Sí. Cuando yo recién hablé acá de las entidades e instituciones certificadoras, cuando yo obtengo la certificación, los procesos duran 3 años, ¿ya? Y todos los años yo voy a tener una auditoría de seguimiento de mi certificación. Es decir, va a venir en este caso un auditor de Bureau Veritas, de SGS, y me va a decir, ya, tú estás cumpliendo, tú no estás cumpliendo, te vamos a tener el certificado, te vamos a quitar el certificado, ¿ya? Lo que no quita que tampoco en este caso se hagan auditorías internas, ¿ya? Sino que es para mantener la certificación tiene que venir un ente externo, en este caso, como les digo, Bureau Veritas, SGS, con sus auditores, a evaluar que ustedes están cumpliendo con su sistema de gestión de ambiente, en este caso, ¿no es cierto?, que es lo que estamos revisando ahora. No sé si quedó claro. Sí, mira, ahí Boris Castillo, bueno, Ramón dice gracias, y Boris comenta que se auditan, no se Claro, fiscalizan. son auditorías, digamos, de seguimiento, ¿ya? Desde el punto de vista, continuando con la presentación entonces, la implementación, ¿no es cierto? Bueno, esta es la parte más compleja de toda implementación de cualquier normativa, digamos, desde este punto de vista, calidad, seguridad, ambiente. La sensibilización del personal, digamos, el que los trabajadores, digamos, hagan y lleven a cabo los procesos de acuerdo a los estándares o a la estandarización que yo estoy logrando dentro de mi organización, ¿ya?
Bueno, ahí desarrollamos registros asociados que son la evidencia de que hacemos las cosas, desarrollamos gestión, ¿no es cierto?, indicadores de los procesos, de las áreas, y establecemos simulacros de emergencia, por ejemplo, en el caso ambiental. Y como les decía, ahí viene el seguimiento, po. Auditorías externas por parte de las casas certificadoras, ¿no es cierto?, auditorías internas por parte de nosotros, ¿no es cierto?, como empresa o como institución, y quizás en algunos casos hay auditorías de clientes, ¿no es cierto?, a proveedores, producto de este mismo cumplimiento o mejora continua que tiene todo este ciclo de trabajo, ¿ya? En ese aspecto, y viendo, ¿no es cierto?, lo que era el tema de las auditorías internas y externas, las auditorías se basan en esta otra normativa, ¿ya? La norma ISO 19011, ¿no es cierto?, que establece los requisitos o las orientaciones básicas para poder llevar a cabo auditorías a los sistemas de gestión, ¿ya? Esta es como la Biblia, por decirlo de alguna forma, de los auditores, ¿ya? Que la vamos a revisar en detalle ahora. Miren, yo no la tengo licenciada esta normativa, ¿ya? Pero si quieren, a través del correo, Carolina, se las puede enviar si ustedes quieren para que la puedan tener, ¿ya? Pero ahí ustedes me avisan a través de Carolina, quien la necesite, quien la quiera, para que se las compartamos, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de procesos de auditoría, ya, un proceso de auditoría es un proceso, o una auditoría es un proceso en el cual yo debo prepararla, debo tener auditores o personas calificadas para llevar y para ejecutar esta auditoría, se deben emitir informes con los hallazgos asociados, ¿no es cierto? Y se deben aplicar acciones de seguimiento, ¿ya? Ahora, desde este punto de vista, me ha tocado ver muchas veces que cuando las empresas emiten los hallazgos, no sé, por decirles algo, se pasa una no conformidad a un área y es como que fuese un castigo. O sea, te portaste mal, no cumpliste los objetivos de medio ambiente, te portaste mal, no estás cumpliendo la ley. Y lo que hay que buscar en este proceso de auditoría siempre, muchachos, es un enfoque asociado a lo que es la mejora. O sea, un auditor no va a pasar no conformidades porque sí, digamos, sino que lo que siempre va a buscar es la mejora en el proceso, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos auditorías de producto, ¿no es cierto?, como por ejemplo, evaluar cumplimiento de criterios ecológicos normativos, ¿no es cierto?, de proceso, donde podemos evaluar prácticas operativas, ¿no es cierto?, controles, registros, actividades, ¿no es cierto?, y en este caso, por ejemplo, una auditoría a un sistema de gestión ambiental donde vamos a evaluar el grado de cumplimiento del sistema de gestión ambiental, ¿no es cierto?, en función de esta normativa específica que era la 14001 que yo le estaba evidenciando. Puede ser la ISO 9001, la ISO 45000, ¿no es cierto?, distintas normativas asociadas a estos aspectos. ¿Cuáles son los beneficios? Me voy a apurar porque me parece mucho que estoy como bien acotado. No estoy bien con el tiempo. Ya. ¿Cuáles son los José, beneficios? ¿Sí? José, esto quería avisar que son 1/4 para las 9. Ujú. Sí, para que vaya Ya, administrando, digamos, la presentación. ya, súper. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las auditorías, no es cierto? Dar confianza a los clientes, dar confianza a la alta dirección, identificar oportunidades de mejora y retroalimentación, ¿no es cierto?, para generar acciones correctivas o preventivas o mejorar el análisis de riesgo que yo tenga dentro de mi organización, desde el punto de vista ambiental. Bueno, tipos de auditoría, de primera parte, que son las auditorías internas. De segunda parte, cuando el equipo de auditores es de los clientes, ¿no es cierto? De tercera parte, cuando los organismos son las empresas certificadoras, en este caso, por ejemplo, Buró, SGS, como yo les mencionaba. Y de cuarta parte es cuando hay una auditoría, ¿no es cierto?, o la participación de un ente acreditador, como por ejemplo del INN, ¿ya? Entonces ahí se van clasificando de primera, segunda, tercera y cuarta parte. En función de lo que se va a auditar, ¿no es cierto?, producto, proceso, sistema de gestión de ambiente, sistema de gestión de calidad, auditorías combinadas o auditorías conjuntas, ¿ya? Tipos de auditoría también se pueden clasificar según su alcance, ¿ya? Una auditoría parcial, solamente vamos a auditar este mes el área de recursos humanos. Solamente vamos a auditar el área de fiscalización, ¿ya? O puede ser una auditoría global, ¿no es cierto?, donde vamos a auditar toda la organización, ¿no es cierto?, o todo el alcance del sistema de gestión que tenga implementada la organización, ¿ya? Y estas
clasificación son auditorías programadas y imprevistas. Generalmente en lo que es calidad, ambiente y seguridad laboral se utilizan las auditorías programadas. Sin embargo, en la industria alimentaria, por ejemplo en la certificación FSC 22000, que tiene que ver con inocuidad de los alimentos, hay muchas auditorías que son imprevistas, que el auditor llega, ¿no es cierto?, sin avisar y te audita en el momento. Es lo mejor, porque en la programada yo me preparo, pero en esta yo tengo que administrar mi sistema de gestión para que funcione, ¿ya? ¿Cuál es la misión del auditor? ¿No es cierto? El auditor tiene la misión de encontrar verdaderas oportunidades de mejora, informar con veracidad, ser imparcial, ¿ya? Buscar la conformidad de todas las cosas y no el incumplimiento, concluyendo de forma efectiva, ¿no es cierto?, y coherente la eficiencia de estos sistemas de gestión. Y lo más importante, conocer los procesos. Es decir, por ejemplo, yo que no tengo experiencia, por ejemplo, en industria, en el aeropuerto, por ejemplo, en el proceso de un aeropuerto, yo no tengo ese conocimiento, yo no pudiese o no debiese ir a auditar ese lugar, porque no conozco esos procesos, ¿ya? La idea es que el auditor conozca lo que va a auditar, ¿ya? Bueno, proceso de auditoría depende de varios principios, ¿no es cierto? Y aquí me voy a ir deteniendo los principios que tiene que cumplir un auditor, ¿ya? Primero, ética. Está de más comentarlo, o sea, un auditor tiene que ser una persona intachable. Tiene que tener una presentación ecuánime, ¿no es cierto? Tiene que informar con veracidad y con exactitud los hallazgos y las conclusiones de su auditoría. Tiene que tener el debido cuidado profesional, es decir, ser diligente, ¿no es cierto?, actuar con diligencia y con un juicio al momento de auditar, ¿ya? Independencia, ¿ya? Ser imparcial del proceso que se está auditando, ¿ya? Yo no puedo auditar mi mismo proceso. Si yo fuese jefe de recursos humanos, no podría auditar el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es mi área. No voy a tener el mismo sesgo, digamos, desde el punto de vista de evaluación. A lo mejor sí, pero no se recomienda. Enfoque basado en la evidencia, o sea, la evidencia objetiva, ¿no es cierto?, que tiene que ser fiable, digamos, para poder determinar que el proceso del hallazgo es veraz, ¿ya? Esos son los principios de interrelación de un auditor, digamos, son las características que debe tener, ¿ya? Para preparar una auditoría de proceso, ¿no es cierto? Bueno, el auditor deberá confiar en su competencia y ser responsable con la información que levante y concluya, ¿ya? Ahí está un diagrama de flujo del inicio de una auditoría, ¿no es cierto? Una revisión de la documentación, una preparación de las actividades in situ, una revisión de las actividades, una aprobación y emisión del informe y un final de la auditoría. Después lo vamos a ver en un poquito más de detalle. Las auditorías, ¿no es cierto?, se tienen que definir, ¿no es cierto?, en función de los objetivos que queremos lograr, del alcance y de los criterios de esta auditoría, ¿ya? Por ejemplo, determinar el grado de conformidad de un sistema de gestión, evaluar un sistema de gestión, evaluar la eficacia, identificar potenciales de mejora. Esos son como los objetivos fundamentales. El alcance se describe en función de la ubicación, de las áreas, de las actividades, de los procesos y el periodo de tiempo cubierto en cada etapa. Generalmente las auditorías, dependiendo del tamaño de la empresa, van desde un día hasta 6, 7, 8, hasta 10 días. ¿Ya? Va a depender del tamaño de la organización y la, digamos, interacción que tengan sus procesos. ¿Cuáles son los criterios para determinar si existe una no conformidad? Bueno, definamos primero no conformidad. No conformidad es el incumplimiento ¿de qué? El incumplimiento de las políticas que ustedes definieron dentro de sus procesos, el incumplimiento a un procedimiento, a una norma, a una ley, ¿no es cierto?, algún requisito de su sistema de gestión, algún requisito contractual con algún cliente, algún código de conducta o algún protocolo internacional. Entonces, si se fijan, son muchos los criterios que yo tengo que analizar al momento de realizar una auditoría, ¿ya? Bueno, el equipo de auditor, siempre va a haber un auditor líder y un auditor, o sea, no siempre, porque va a depender del tamaño de las organizaciones, pero generalmente, dependiendo del tamaño, va a haber un auditor líder y un auditor, digamos, junior o ayudante, ¿ya? Bueno, estableciendo el contacto con el auditado. Cuando yo haga una auditoría como persona encargada de auditar, debo comunicarme de manera adecuada. Debo confirmar la autoridad que tengo yo, ¿no es cierto? Debo presentar y establecer, digamos, el proceso de auditoría en cuanto a las fechas y horas propuestas, solicitar acceso a documentación y registro, determinar las reglas de seguridad del lugar que vaya a trabajar, si tengo que utilizar zapatos de seguridad, gafas, protectores auditivos, etcétera, etcétera.
y hacer los preparativos de la auditoría, ¿ya? Entonces, todo este proceso es una preparación, ¿no es cierto?, formal e informal que tiene que llevarse a cabo con el auditor, ¿ya? Bueno, la revisión de la documentación incluye manuales y procedimientos y registros asociados, ¿no es cierto? Se puede hacer antes de la auditoría o al inicio de esta, ¿no es cierto? Y si la revisión documental no entrega resultados satisfactorios, se puede evaluar, ¿no es cierto?, no continuar con la auditoría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque deben mejorar temas en su documentación, en sus procedimientos. Bueno, hay una reunión de apertura. En la reunión de apertura, uno como auditor debe entregar todos los lineamientos de la auditoría, clasificar las no conformidades, o los hallazgos, perdón, no las no conformidades, clasificar los hallazgos, establecer los canales de comunicación, establecer los tiempos asociados a los trabajadores, ¿no es cierto? Todo eso se debe dejar muy claro en la auditoría. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador se pone un poquito, digamos, denso y empieza a discutir con su jefatura o empieza a discutir con el auditor? ¿Qué debiésemos hacer, digamos? Carolina. Te quería presionar un poquito con el Ah, tiempo. ya, sí, me queda poquito, me queda poquito. Sí, te queda un poquito. Ahí no sé si si alguien quiere hacer consultas o ¿Sí? finaliza la presentación ahí. Ya, dame 2 diapositivas más para terminar, Sí, Carolina. dale. ¿Ya? Bueno, esto la voy a saltar, digamos. Bueno, la generación de hallazgos de la auditoría, ¿no es cierto?, va a depender y el equipo de auditor tiene que reunirse para, digamos, clasificar estos hallazgos y presentárselos al auditado. Es importante que ustedes como auditados puedan conocer los hallazgos de la auditoría, ¿no es cierto?, antes de la emisión del informe, ¿ya? Para que ustedes puedan tener claro por qué se le está, digamos, determinando ese hallazgo en función de clasificación como no conformidad, ¿ya? Y con esta diapositiva entonces termino, ¿no es cierto?, que la auditoría es un proceso triangular, ¿no es cierto? Tenemos cláusulas de las normas que se van a auditar y tenemos procesos, procedimientos y registros que van a estar asociados y liderados por este auditor durante el proceso. No sé si tienen alguna consulta o duda, chiquillos. Me pasé un poquito en el tiempo, pero me gusta hablar, digamos. No sé si tienen alguna pregunta, Carolina, por el chat, digamos. Acá Evangelista dice, ¿se pueden hacer observaciones en la reunión de hallazgo a las no conformidades? Por supuesto, el auditor tiene que tener la capacidad, y el auditado también en este caso, ¿no es cierto?, de poder plantear que no está de acuerdo o que está de acuerdo, ¿no es cierto?, con el hallazgo, digamos, del punto de vista del proceso. Ya. No sé si hay otra pregunta En el chat no hay más preguntas. en el No sé más si chat. alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna ¿Sí? consulta. ¿Hacer alguna otra consulta, chiquillos? Aprovechar los últimos minutos que quedan de la clase. No sé si lo que ofrecía José de la norma, no sé si alguien considera necesario que se la compartamos junto con la clase, la grabación de la clase en la plataforma, o el que requiera la solicite y se la hacemos llegar por correo, ahí nos Mira, avisa. yo te voy a compartir la norma 19.000, ¿no es cierto?, criterios de auditoría para que tú la puedas compartir por correo, porque como conversábamos delante, las normas tienen que Ah, estar claro, licenciadas a nombre de la organización que correcto, ejecuta sí. la actividad. Entonces, como esa no tiene Ya, se la licencia, enviamos por digamos, mail. vamos a enviar por mail ahí como amigos, digamos. Ajá, ok. No sé Ya. si chicos tienen alguna otra consulta o ya los libero para que vayan a tomarse un cafecito para este frío que está haciendo ahora a esta hora de la noche ya acá en Puerto Montt, por lo menos yo que estoy acá. Sí. Bueno, Evangelista dice que ella quiere que le enviemos la normativa, así Ya, que gracias súper. igual por la participación a todos, el aporte de Melissa, Evangelista, Don Ramón y Boris, que fueron los que intervinieron hoy día en la clase, y a los Sí, demás se igual agradece. por el respeto siempre de escuchar al profesor en sus clases. Así que eso por mi parte, no sé, Eso. José, si quieres agregar algo más. No, yo me despido, chiquillos. Un gusto haber estado con ustedes estas 2 clases presenciales, digamos, un poco distinto a lo que uno está acostumbrado como profe, ¿ah? Este tema digamos, clases virtuales nos descolocaron a muchos profes que somos de la antigua escuela, que nos gusta estar con los alumnos en el aula, digamos, y compartir experiencias, donde se genera conocimiento, digamos, alumno-profesor, digamos. Pero bueno, tenemos que acomodarnos a este sistema y
y nada, pues les agradezco su tiempo, que les vaya muy bien. Yo no los veo nuevamente, ustedes siguen con otro curso. Sí. Si algún día tienen dudas o quieren consultar cualquier tema, tienen mi correo, pueden enviarme un correo y yo voy a estar abierto a apoyarlo lo que más pueda, digamos, desde el punto de vista de mis conocimientos. Ok, gracias, profe. Se pasó rápido el tiempo, dice Evangelista. Así que gracias a todos igual por haber participado en la clase de hoy día. Me despido. Muchas gracias. Igual, muchachos, un Que gusto, estén que les bien. vaya muy bien. Ya, chao, chao.